Espíritu Santo. Hoy nos tocaría hablar del culto a María y a los santos y a la devoción propia. El culto a Dios recibe el nombre de latría. Por eso, cuando a una persona, a un objeto o a algo se le da el culto de Dios, decimos que se hace idolatría, que es darle el culto de la divinidad a lo que solo es su imagen o reflejo, porque eso es lo que significa ídolo, imagen o reflejo, ¿verdad? Entonces, toda la creación es reflejo de la gloria de Dios. Pero cuando a la creación, sea santo, sea piedra, sea lo que sea, le damos el lugar de Dios, estamos cometiendo idolatría. Es decir, dándole a la foto, a la copia, a la representación, el culto que se debe a Dios. En el caso de María y de los santos, ese culto se llama dedulía, que es una veneración, un respeto, una consideración máxima. A todos los santos se le da el culto de dedulía y a María se le llama de hiperdulía, en el sentido de que ella es más, sin dejar de ser un ser humano, sin dejar de ser mortal, sin dejar de ser criatura, se le da un culto mayor que a las demás criaturas. Pero siempre no es un culto de idolatría, porque no podemos jamás caer en el error gravísimo hacia María de considerarla que es Dios. La raya que separa el amor fervoroso de la idolatría es muy fina y hay veces que la atravesamos sin darnos cuenta, por costumbre, por mala costumbre. Y les pongo un ejemplo. Siempre decimos, voy a pedirle a la Virgen María o a San Antonio o a un milagro. Se nos olvida que milagros solo los hace Dios. Es decir, vamos a empezar por ahí. Cuando entendemos que María o los santos hacen milagros, estamos dándoles el lugar de Dios. María y los santos son intercesores para que en nuestra vida se pueda producir esa acción de Dios extraordinaria y sobrenatural que llamamos milagro. Pero ni María, ni ningún santo, ni ningún objeto, ni ninguna reliquia, ningún religioso, religiosa, sacerdote, papa o persona más buena no pueda ser, hace milagros. Puede cooperar en ellos, porque sirva de intermediario. Eso tiene que estar clarísimo. ¿Bien? Hay otro defecto que a veces tenemos en el culto a María, y es que llevando María a Jesús en el brazo, le dedicamos toda la atención o toda la conversación a María y se nos olvida el niño. O sea, se nos olvida el importante. Como madre, pues vamos a ponerlo en el plano de lo humano, porque no nos podemos olvidar nunca que María fue una mujer, un ser humano como nosotros. Imagínense que ustedes como mamás o como papás llevan a su hijo, se encuentran con alguien, les habla a ustedes, tienes hambre, tienes sed, tienes calor, ¿qué quieres? Te llevo, te traigo, pero ni siquiera le dedica una mirada al niño. ¿Cómo se sentirían ustedes como padres? Por lo tanto, el verdadero culto a María empezaría por ese cuidado respetuoso hacia el hijo que lleva o en su seno o en sus brazos. Y eso es un error que cometemos muy a menudo. Teniendo a María con el niño en brazos, nos dirigimos a María para que haga el trabajo no ya del niño, de Dios. Y ahí es donde deberíamos darnos cuenta que desenfocamos, que estamos equivocados en nuestro planteamiento de fe. Otra cuestión es también que se da mucho, es el adorno excesivo, eso que se llama popularmente las florecillas. Nos inventamos cosas que son de entrada poco creíbles. La mayoría de las veces no tienen ninguna consistencia histórica,
ni teológica, y hay veces que caemos, por amor, en el más absoluto de los ridículos, llegando a plantear cosas que son más propios de la fantasía, de los cuentos o de una película de ciencia ficción que de la relación con Dios. Hay algunos santos que les damos el valor por aquellos hechos sobrenaturales que habría que ver hasta qué punto son ciertos o solo son producto de la tradición, que eso no quiere decir que no sean ciertos, pero que sí que no hay datos históricos. Pero es más, no son lo que los convirtió en santos. No sé si alguno de ustedes será devoto o no, pero pues, les pongo un ejemplo. A Cupertino, pues todo el mundo le representa volando, pero no es volar lo que le convirtió en santo. Porque si ustedes quieren dar la santidad a los que vuelan, pues acuérdense que los espíritus, los buenos y los malos, todos viajan por el aire. Que la gente que se sube en un avión también vuela. Entonces, volar no es un signo de santidad. Tampoco es un signo de santidad estar incorrupto. Santos extraordinarios, famosísimos, históricamente conocidos, no están incorruptos. Y otros sí están incorruptos. Pero si ustedes buscan en el Museo de Antropología de su ciudad o en los museos de historia, verán que hay momias, empezando por las de los faraones, las de los incas, las de los mayas. Hay procesos de momificación artificial y natural. Esos procesos están incorruptos. Aunque les pueda resultar a chiste, yo que soy español, tenemos el Producto Nacional Español, es una incorrupción, es una momia, es el jamón. El jamón español, el jamón serrano, el jamón de jabugo, está incorrupto, porque se ha parado su proceso normal de descomposición por medios de técnicas que pueden ser naturales, porque simplemente se haya quedado al aire frío, al calor seco, a la ausencia de oxígeno y no se haya podido corromper. Por los años 1970, 1980, no recuerdo, se descubrió un mamut en el norte de Europa, creo que es en la zona de Bielorrusia, que había sido conservado en el Prefost, que no sé si lo pronuncio bien o no. Es una especie de pasta hecha de tierra y vegetales en proceso o de papilla, que por ser tan denso no permite la presencia del oxígeno. Y el mamut estaba prácticamente como si se acabara de morir, flexible y todo, enterrado en esa capa del Prefost, creo que es recordar que se llama, y permanecía incorrupto. Hablemos de las momias de Akatama, otras momias. Es decir, esas cuestiones no son, aunque se den en los santos, un signo de santidad. Solo son una cuestión. Y sé que esto a muchos les va a molestar, pero es que, por lo que se conoce a Santa Teresa de Jesús, no es por estar incorrupta, es por su vida de santidad. Por lo que se conoce a cualquiera de los santos que queramos famosos, conocidos, de renombre, no es por estar incorruptos, es por su santidad. Creo que muchos de ustedes son devotos del Padre Pío, pero no es la conservación de la carne seca del Padre Pío lo que le hace santo. Lo que le hace santo es su vida. Luego a veces confundimos eso que vemos, que es una máscara de cera, con la carne que hay debajo. Cada vez se tiende más a los santos que gozan de esa situación de incorrupción, es de conservar, por ejemplo, la máscara de la cara, pero mostrar sus manos para que la gente vea realmente cómo está el cuerpo debajo. Se ha secado, no se ha putrefactado, pero por supuesto no es que estén flexibles como si acabaran de salir de la ducha. Porque además no sería natural. Y Dios no actúa nunca
en contra de la naturaleza. Un milagro, para que tenga la consideración de milagro, tiene que estar, lo primero de todo, de acuerdo a la naturaleza. O sea, que a mí me salieran escamas de pez no se puede considerar milagro porque es contrario a la naturaleza. Para que sea un milagro, tiene que ser algo que sucede por intervención divina en un momento dado y en una persona o en una situación en concreto y está de acuerdo a la naturaleza, aunque no haya explicación para cómo ha sucedido. Es natural que a un ser humano se le pueda reabsorber un tumor, pero no es natural que le nazca una pierna. Por lo tanto, curar del cáncer puede considerarse milagro. Que le salga una pierna, pues no ha habido ningún caso real conocido, porque eso sería en contra de la naturaleza. Ahora, si fuéramos un anfibio o alguno de los reptiles que son capaces de reproducir sus partes, pues no sería milagro porque estaría en nuestra naturaleza. ¿Qué les quiero decir con esto? Que tal vez hay que empezar a buscar en los santos y sobre todo en María, no lo llamativo, sino lo que les da su capacidad para ser ejemplos para nosotros. A mí de María, si tendía en el romero o si no se le estropeaban las manos con el jabón, que lo cantan, ¿se acuerdan? Los villancicos navideños, pues me parece estupendo, pero personalmente no me sirve para nada. Sí, su capacidad de decir sí a Dios en contra de sus propios intereses, su capacidad para permanecer fiel sin romper jamás esa fidelidad hacia su compromiso con Dios, el ser capaz de aceptar lo que no se puede entender solo porque lo ha dicho Dios y Dios nunca miente. Eso sí me afecta de María. Si era rubia o morena, alta o baja, los ojos azules o no, más blanca que la leche o más negra que el azabache, a mí personalmente no me afecta. Porque no es lo válido de María. Los valores de María, los que debemos devocionalmente admitir de María, no están relacionados ni con cómo apareció una imagen en concreto, si fue encima de un árbol o encima de una piedra o encima de una columna, si fue a los pastores, fue a los del ferrocarril o fue a los de aviación. Esas cosas no nos deberían afectar, porque el misterio no es la parte popular, eso que se llaman las florecillas. Eso no nos aporta nada, por lo menos a mí, yo no sé a ustedes, pero a mí personalmente no me aporta nada. Que María hablase desde una piedra, desde un árbol o subida en una mesa, es que no va a cambiar nada para mí. Sí, lo que María me puede decir si se refiere al misterio de la fe. Porque cada vez nos estamos acostumbrando más a dar por buenos. El Santo Padre Francisco decía a esos carteros de la Virgen María como que la Virgen María está todo el día escribiendo notitas, posit y trayéndonosla. Yo no tengo la menor duda que María inspire, que María ilumine en algún momento dado a alguna persona para hacer algo. Pero les recuerdo a todos que eso la Iglesia como lo define como revelaciones particulares o revelaciones privadas y no son materia de fe. No se enfaden ustedes nunca porque alguien no crea en las devociones que usted cree. Ni está obligado usted a creer ninguna devoción porque la cree otra persona. Lo único que está obligado a creer es lo que dice la Sagrada Escritura y lo que dice el magisterio de la Iglesia. No sus componentes, el magisterio. Porque incluso el Papa solo se equivoca cuando habla ex cátedra. Es decir, cuando habla en nombre de la Iglesia, inspirado por Dios, en materia de fe, para que no haya duda. La última vez que un papa habló
ex cátedra. O sea, la última vez que un papa dijo algo que era infalible fue para proclamar el dogma de María, reina de cielos y tierra, en 1954, ahora mismo no lo recuerdo. Es decir, hace como 70 años, 75 años, que ninguno de los papas que ha habido en ese camino ha hablado ex cátedra, es decir, sin equivocarse. Por lo tanto, incluso un papa puede decir algo en lo que se equivoca, aunque lo diga de corazón y asesorado, porque solo somos seres humanos, incluido el Santo Padre. La vez anterior que un papa había hablado en materia de fe sin equivocarse fue 100 años antes de esta fecha que les doy, en 1854, es en la que es el 54, si mal no recuerdo, en la que se proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción. Es decir, desde 1850 hasta hoy, 2025, solo 2 veces ha hablado el Papa de forma infalible. Pues si él puede equivocarse, imagínense cada uno de nosotros, empezando por mí. Por eso siempre es tan importante recurrir a la opinión de la Iglesia, no a la del vecino, a la del ministro, el catequista, el presidente de mi club, incluso a la de mi párroco. Siempre que hablen lo que dice la Iglesia, tendrán la seguridad de que no se equivocan. Siempre que hablen en nombre propio, pueden tener la seguridad de que se van a equivocar, más, menos, mucho o poco, pero que se van a equivocar seguro. Por lo tanto, de los santos, lo único que debería importarnos es su ejemplo de santidad. No dónde vivieron o dónde nacieron, que puede ser ilustrativo. Es decir, pues apreciar, por ejemplo, el valor de San Martín de Porres, que se consideraba un perro esclavo en el monasterio y que su propio padre y su superior le tuvieron que obligar no a ser fraile porque era negro y entonces no se podía, solo para no ser un donado, es decir, un recogido por caridad y que pasara a ser lego, tuvieron que forzarle en obediencia. Si antes era barbero o era cirujano o ayudaba a su madre a la limpieza de la casa, son anécdotas. Es su humildad lo que tenemos que valorar. A San Martín de Porres lo valoramos por su sencillez, a otros santos por la pobreza de su origen, a otros santos al contrario, porque siendo tan grandes, me viene a la mente pues San Luis, rey de Francia, la emperatriz Zita, que ahora es beata, incluso la reina Isabel, llamada la católica, que está en proceso de canonización. Es decir, ha habido reyes, emperadores, que terminan siendo santos, bueno, que son santos durante su vida y la Iglesia termina reconociéndoles esa santidad, y otros que en las situaciones más difíciles pues han adquirido la santidad. Podría ser San Pablo, que era un perseguidor de cristianos, San Agustín, que no le dio más disgustos a su madre Santa Mónica, pues porque no pudo. Las lágrimas de Santa Mónica consiguieron ablandar el corazón de San Agustín. San Ignacio de Loyola le gustaba más una pelea y una guerra que comer con los dedos. Pero hay un cambio en su vida. Hay santos que han comenzado su vida ya siendo santos, o sea, aquellos que de chiquitito ya se les veía que caminaban a la santidad, y otros santos que han comenzado su vida de santidad en esa certeza de que peor no podían ser. Es ese ejemplo, esa capacidad que tenemos de parecernos a Cristo a través del ejemplo de estas personas con la misma carga y los mismos defectos que nosotros, con la misma naturaleza, con las mismas tentaciones, con las mismas debilidades, que consiguieron permanecer fieles a Dios. Y cuando no fueron fieles, que la mayoría no pudo ser fiel siempre,
supo arrepentirse de corazón y procurar no volver a ser infiel. Eso es el camino de santidad. La santidad de María no la podemos juzgar por las dos veces que el Evangelio nos dice que se equivocó, en el mejor sentido de la palabra, al regañar a Jesús, ¿no? O al pedirle algo que no correspondía. Lo que tenemos que ver ahí es su amor de madre. Ese querer y creer que su hijo lo podía todo y que lo podía hacer todo. Y Jesús le recuerda dónde están sus límites, ¿verdad? De María tenemos que admirar esa capacidad que tiene, les repito, para sin entenderlo, aceptarlo, porque viene de Dios. Al menos a mí, eso es lo que me sirve de María. Señora, ¿cómo tú pudiste aceptar todo eso, que en el sentido humano iba contra tus intereses, contra tu voluntad, contra el sentido común, contra la costumbre, contra todo lo que se podía esperar? ¿Cómo pudiste aceptarlo con esa confianza en Dios? Yo de San José, que me lo puse en el nombre religioso, mi nombre religioso es Fray Francisco de San José, siempre he admirado cómo pudo renunciar a todo lo que como hombre tenía el derecho y como la historia o la costumbre de su país le pedía que hiciera. San José tuvo que renunciar a tener hijos, a tener en el sentido de la carne una esposa, a su casa, media vida huyendo, a la fama, se le nombra unas pocas veces y no habla nunca. Y a veces lo digo y no sé nunca si se me entiende bien, porque no sé explicarlo bien, pero voy a decirlo lo mejor que pueda ser. Yo a los santos, en lo humano, no les envidio nada, porque Dios no les facilitó las cosas. Al contrario, se las complicó. A María le complicó la vida, a José le complicó la vida. A todos los santos Dios les ha complicado la vida. Ya no digamos a los mártires. Les ha complicado la vida desde el punto de vista humano. O sea, yo como ser humano no querría nunca que me pasase lo que José. Yo desde el punto de vista humano no querría jamás que me pasase lo de los mártires. Jamás que me despreciasen, que me echasen, que ni mi familia quisiera hablarme. ¿Cuántas personas recurren, incluso han recurrido en las preguntas que hacemos después de la charla, y dicen, es que mi familia no me quiere? Pues mire usted, si quiere le doy la lista de los cientos de santos a los que su familia les rechazó, empezando por San Francisco. No porque sea el primero, pero es el más conocido. Y como él, a otro montón, de todos los tiempos, no de ahora, de todos los tiempos. Pero nosotros nos quejamos porque un primo no me habla o porque mi mamá no me trata igual que a mis demás hermanos. Y eso ya lo consideramos un drama. Pues para nada nos sirve la vida de los mártires, si por eso hacemos un drama. Cuando no nos van bien las cosas, nos quejamos. Si quieren, piensen en la Santa Familia, no vayan a más santos si quieren. María se queda sin casa, José se queda sin casa, el niño nace en un pesebre, los persiguen, tienen que huir. Cuando llegan a Egipto ya estaban allí más o menos acomodados, se tienen que regresar. Desde el punto de vista humano, no les iba nada bien las cosas. Y nosotros queremos que Dios nos dé trabajo, una casa, una cuenta, que nos valoren todos y que aprobemos los exámenes de una carrera sin presentarlos a la evaluación. Eso somos nosotros. Y al final y además de para adorno en nuestras estanterías, en nuestras paredes o en nuestras iglesias, ¿para qué nos sirven los santos? Si para lo único que sirven de verdad, no lo queremos. No queremos su ejemplo. Queremos el bulto, queremos el cuadro, queremos la medalla,
queremos el escapulario, queremos nuestras devociones, pero no queremos al santo, porque de su vida, de lo que le hizo santo, no queremos saber nada. Y se lo digo completamente en serio. No queremos renunciar a nada. Al contrario, jamás le pedimos a Dios, quítame el dinero que me sobra. Señor, quítame la salud que utilizo mal, porque la utilizo para ir de fiestas. Eso no se lo pedimos. Le pedimos que nos quiten las enfermedades, que nos quiten las dificultades, que nos quiten a los que nos estorban, a todos esos que llamamos enemigos y que tal vez nosotros somos los peores enemigos de ellos. Eso es lo que tenemos que aprender de los santos. Nuestra capacidad para parecernos a Cristo pobre y humilde, para parecernos a María, diciendo que sí a Dios sin necesidad de entender lo que Dios le pedía, y a José renunciando a todo por amor a Jesús y María. Eso es el sentido, la razón o el uso legítimo y santo de María y de los santos. Un ejemplo para nosotros de vidas ejemplares. Lo demás, si los perros les hablaban, si las mulas se les arrodillaban, si los peces les traían monedas de oro, eso carece de importancia. Lo único importante es cómo vivieron su fidelidad a Dios sirviéndole donde Dios los puso, siendo padres o madres de familia, siendo maestros, siendo médicos, siendo religiosos, religiosas, ermitaños, orantes, siendo lo que fueron, cómo fueron capaces de servir a Dios, de decirle sí y cada vez que se equivocaron, volver al redil. Eso es la santidad. Cuanto más la adornen, peor para ustedes, porque van a terminar como los japoneses, que lo único que valoran es el envoltorio del regalo, pero no saben lo que tiene dentro. A mí me hizo mucha gracia unos conocidos japoneses cuando me decían que en el Japón más tradicional el arte de envolver los regalos era hasta tal punto importante que cuando se llevaba el regalo las personas lo guardaban con el envoltorio, porque la belleza del envoltorio es lo que daba significado al regalo y que mucha gente guardaba regalos en su casa o incluso volvía a regalar el objeto cuando lo necesitaba sin saber qué es lo que tenía dentro, porque lo que contemplaban era la belleza del envoltorio. No nos vaya a pasar eso a nosotros, que contemplando la belleza del envoltorio se nos olvide lo que hay dentro, que es la santidad. Pues pasamos, si les parece oportuno, a las preguntas.